Muy buenas tardes, amados hermanos, personas que nos escuchan. En esta hora damos gracias al Señor porque tenemos al Dios grande, al Dios todopoderoso en nuestra vida. Yo personalmente doy gracias al Señor porque creo en un Dios que nos libra de todo pecado, de toda maldad, de todo accidente. A ese Dios glorifico en esta hora. Y doy gracias porque Él nos da el entendimiento, la sabiduría para poder entender lo que Dios quiere para nosotros. Hoy día me toca exhortar esta palabra y pido a Dios que me dé la sabiduría necesaria para poder exponerla. Uno escudriña, uno prepara, uno lee, pero es Dios el que coloca la gracia para poder exponer la palabra. Y así lo creo. Por eso en esta hora doy gracias al Señor porque me da la oportunidad para poder exponer la maravillosa palabra suya. Esta palabra se encuentra en el Salmo 119, versículo 18. ¿Qué es lo que dice esta palabra? Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso dice la palabra del Señor, que abramos nuestros ojos y miremos la maravilla de su ley. Hay muchas leyes en la tierra. En la predicación anterior predicaba acerca de algunas de esas leyes. Ahora, aquí se refiere netamente a la palabra del Señor. ¿Y dónde lo expone más claro este versículo? En la Biblia NTV, la Nueva Traducción Viviente, y dice así este mismo versículo, dice: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Es decir, aquí netamente se refiere a la palabra del Señor, a las enseñanzas que Él nos da, a esto maravilloso que Cristo nos quiere entregar a nuestras vidas. Pero para poder abrir nuestros ojos, para poder entender esta palabra, es algo que nos quiero conversar en esta hora. Es algo muy simple, que cualquier cristiano lo entiende, o cualquier hermano, ¿cierto?, o cualquier hijo de Dios lo ha entendido, en el sentido de poder entender la palabra del Señor cuando uno verdaderamente acepta a Cristo como su Salvador personal. Ahí viene algo precioso a la vida de cada persona, viene algo maravilloso a la vida de cada persona. Somos sellados y a la vez somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios comienza a morar en todas aquellas personas que le aceptan como su Salvador. Por eso damos gracias en esta hora. Y en lo personal doy gracias al Señor porque un día le acepté y pude verdaderamente entender la palabra suya. Antes la leía pero no entendía nada. Pero Dios, una vez que usted la acepta como su Salvador, Él abre sus ojos, como dice la palabra. Así que vamos a exponer este mensaje. ¿Y qué significa abrir los ojos? A estas verdades maravillosas que encierra todo este libro que habla acerca de un Dios grande, un Dios maravilloso. ¿Usted quiere conocer al Señor? Aquí está. ¿Usted quiere conocer a Dios? La obra del Espíritu Santo. Está todo explicado aquí. ¿Quiere tener un consejo para su vida? ¿Quiere que Dios le hable? Aquí está, en la palabra del Señor. Él llega a su vida. Él tiene respuestas para usted en esta palabra. Tiene promesas para usted en esta palabra. Por eso doy gracias al Señor por este mensaje. El Salmo 119 dice que está incluido entre el grupo de los 36 salmos de gozo y alabanza ilimitada al Señor, de la creación y a las muchas maravillas que ha realizado. Los salmos, 73 salmos corresponden al rey David, a su autoría. Aquí, cada uno de los 8 versículos, porque cada
cada espacio este es uno de los salmos más largos que existen. Y dentro de todos estos salmos se va dividiendo de 8 en 8. Y llega a 22 partes de 8 en 8. Y lo maravilloso, que cada estrofa comienza con una letra. Por ejemplo, la primera letra dice aquí, Aleph, bienaventurados los perfectos de camino. El salmo que me corresponde a mí dice, Gimel, haz bien a tu siervo. Yo pensaba que Gimel era una persona, pero al estudiar estos 22 divisiones de 8 en 8, porque cada tramo tiene 8 versículos, ¿cierto? Comienza con las 22 letras del alfabeto hebreo. Es una cosa que pude entender al ver este salmo. El autor se desconoce. ¿Quién es el autor de este salmo? Algunos opinan que puede ser un salmo de David, mientras que otros señalan a Daniel o Esdras como posibles autores. Sin embargo, nadie lo sabe, pues en el salmo no encontramos ninguna mención de su autor, y esa es la razón por la que se es considerado un salmo anónimo. En este versículo que acabo de leer, dice, podemos entender que pedimos a Dios que abra nuestros ojos. ¿Qué significa abrir los ojos? Dice que nos dé el entendimiento para comprender su palabra, su ley. Eso es abrir los ojos al entendimiento. ¿Qué más? Abrir los ojos también significa salir del engaño y despertar a la verdad que es la palabra de Dios. Cuando uno entiende verdaderamente la palabra de Dios, cuando Dios llega a la vida de uno a través de su Santo Espíritu, nos abre los ojos, ¿cierto? Y podemos salir del engaño que estuvimos por tanto tiempo. Cosas que creíamos, a quienes nos encomendábamos, a quienes pensábamos nosotros que estaba bien. Cuando vemos este mensaje, cuando vemos esta palabra, cuando podemos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, sabemos que realmente estábamos en un engaño, y que lo único verdadero aquí es Dios, es nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu que mora en medio de nosotros. No hay más, no hay más. Por eso dice salir del engaño y llegar a la verdad plena que es Cristo. Dice salir de la oscuridad hacia la luz en Cristo. Nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, salimos de la oscuridad en que estábamos viviendo. Personalmente, como testimonio, cuando yo acepté a Cristo, salí y vi el mundo desde otra forma. Es increíble, amado amigo, amado hermano, cómo uno puede percibir las cosas distintas cuando acepta a Cristo. Cómo uno puede ver que los árboles tienen las hojas verdes, porque antes yo vivía nomás. Pero cuando Cristo viene a la vida de uno, viene una paz, una tranquilidad, y que uno empieza a ver la vida desde otro punto de vista. Le empiezan a suceder cosas. Hay cambios en la vida de uno, pero cambios favorables, cambios hermosos que Dios llena a nuestras vidas cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Dice más adelante, acá vemos a los judíos de esa época. Dice, los judíos conocían la ley de Dios. Ellos mejor que nadie, desde pequeño, ellos están leyendo la palabra y se saben, yo creo que el Antiguo Testamento, no voy a decir de memoria, pero lo conocen bastante bien. Dice, los judíos conocían la ley de Dios, claro que la conocían, pero no les fue de provecho, porque no la entendieron en su sentido espiritual. Entonces confiaban en sí mismos y no en aquel que dio esta ley. Acá los judíos conocían mejor que nadie, repito, la palabra del Señor, pero no en el sentido espiritual. Porque si ellos hubiesen entendido, hubiesen analizado las palabras del profeta Isaías, hubiesen visto qué es lo que estaban haciendo con su Señor en el momento en que ellos gritaban que lo crucificaran. Ellos hubiesen entendido, pero la palabra de Dios no estaba entendida en ellos en una forma espiritual.
como nos pasaba a muchos a lo mejor, que leíamos la palabra, pero no la entendíamos en el sentido que el Señor quería que la entendiésemos. Ahora, nosotros en las Escrituras tenemos mucho que aprender, y la verdad que cuando uno tiene el Espíritu Santo en la vida, uno las va entendiendo y va entendiendo cuál es el propósito que Dios tiene con uno. Es maravilloso este libro, amado hermano, hermano amigo. Los que conocemos la palabra del Señor sabemos que esto es maravilloso. Cuesta llevarla, sí, pero con Cristo, con el Espíritu Santo, es mucho más práctico, es mucho más llevadera la palabra. No es una carga, es llevadera, es hermoso tener la palabra del Señor. Acá vamos a analizar las Escrituras, analizaremos a dos judíos que sabían mucho de la palabra del Señor, pero la entendían de acuerdo a su punto de vista, no desde el punto de vista espiritual. Vamos a citar a dos judíos como es Pablo y Apolos. Rápidamente. Pablo, ¿cierto? Miembro del Sanedrín, criado en la obediencia a la ley y en la piedad judía tradicional. Poseía la ciudadanía romana también, tenía dos ciudadanías, la judía y la romana, y aparte de ser judío. De profesión, dice, fabricante de tiendas. Su maestro fue uno de los más célebres rabinos de su época, que fue Gamaliel. Se declaraba hasta el momento mismo de su conversión que era su deber perseguir a los cristianos. Eso era lo que entendía él. Él fue criado, ¿cierto?, por un rabino. Él fue criado por el rabino más importante de la época, que fue Gamaliel. Él entendía la palabra, pero la entendía a la manera humana. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, hasta que Cristo le sale al encuentro a su vida. Y vemos en Hechos, yo creo que todos conocemos, ¿cierto?, la conversión de Pablo. Dice, cuando tiene este acercamiento, cuando Dios le aparece en el camino, y dice una parte de los versículos, ¿cierto? No voy a decir cuando él cae y todo, sino que cuando envía a Ananías a ungir su vida. Dice la palabra del Señor en Hechos 9, del 17 al 20. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Primero recibas la vista, o sea, abrir sus ojos, y luego ser lleno del Espíritu Santo. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Aquí tenemos claramente cómo Dios le abre los ojos. En forma física se ve a Pablo que se le abren los ojos, y fue lleno del Espíritu Santo. Y luego dice, enseguida dice, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida. El Espíritu Santo otorga inmediatamente entendimiento. Muchas personas ven cómo en un mes a la persona que aceptó al Señor, su vecino o cualquier persona, ¿cierto?, acepta a Cristo, y al mes ya le habla con suma autoridad con respecto a la palabra. Es porque el Espíritu Santo le está añadiendo a cada momento, ¿cierto?, y hace asimilar, hace entender, atesora esa palabra en la mente y en el corazón para que no se nos olvide. Aquí tenemos a Pablo, ¿cierto?, que él logró entender, pero primero se le abrieron sus ojos y vino el Espíritu Santo a su vida. El otro personaje que tenemos también judío es Apolos. Apolos dice, y lo dice la palabra del Señor,
judío nacido en Alejandría, elocuente y poderoso en las escrituras, como judío, elocuentes y poderosos en las escrituras, conocedor solo del bautismo de Juan, enseñaba de Jesús, fue instruido con mayor detalle por Priscila y Aquila. En Hechos 18, del 24 al 26, está escrito todo lo que yo les acabo de decir. Pero hay algo que yo quiero que leamos en el 18, en el versículo 25, en la Biblia NTV, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice acerca de Apolos? Cómo él predicaba este mensaje cuando lo encontró Priscila y Aquila. Todos hablaban de Apolos, cómo él exhortaba la palabra, pero en ese momento era como un motivador, podríamos decir, como un coach de esta época, hablando acerca del Señor. Pero aquí, cuando la palabra del Señor nos habla, nos dice en el versículo 18-25, en la Biblia NTV, dice: había recibido enseñanza en el camino del Señor y le enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Él tenía no el Espíritu de Dios. Dice que aquí tenía un espíritu entusiasta. ¿Y qué es lo que significa entusiasta? Lo busqué también, dice devoto, apasionado, fanático. Él era apasionado por la palabra del Señor y él predicaba y exhortaba del Señor Jesús, pero con un espíritu entusiasta. Eso quiere decir que está bien, que él estaba predicando acerca del Señor y yo creo que él no se equivocaba con respecto a lo que él predicaba. Pero la palabra del Señor no tenía esa fuerza que tiene cuando el Espíritu Santo está en la persona. Porque el Espíritu Santo es el que nos orienta, el Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos recuerda la palabra y pone gracia en nosotros. Y esa palabra, con el Espíritu Santo, ¿cierto?, es eficaz y dice que penetra el alma hasta los huesos, ¿cierto? Y esa es la palabra del Señor. Y dice aquí que él era elocuente, ¿cierto?, que enseñaba a Jesús. Pero cuando él verdaderamente es tomado por Priscila y Aquila y lo llaman y le predican y le exhortan, ¿cierto? Yo creo que ahí en ese momento me da la impresión, ¿cierto?, que le explicaron bien cómo era todo esto y que también, ¿cierto?, yo creo que recibió el Santo Espíritu. Luego él, ¿cierto?, transformada su vida, ¿cierto?, él comenzó a explicar, a predicar en distintas partes, pero ya fue en una forma distinta, hasta que llega un punto en que lo comparaban con Pablo, con Pedro, con él. A ese nivel estaba de elocuencia su palabra. Y fue un predicador más potente de la palabra del Señor, pero cuando el Espíritu Santo llegó a su vida. Conocemos cómo la palabra del Señor transforma las vidas de las personas. Personas que a lo mejor hemos visto, muchas personas que a lo mejor no saben ni leer. Personas que a lo mejor no tienen una mayor educación, pero sí tienen al Señor y sí tienen al Espíritu Santo en su vida, y vemos cómo ellos hablan con una sabiduría tan grande, con un poder tan grande, cómo ellos exponen la palabra, y lo vemos, y hemos visto a muchas personas. Yo creo que cada uno de nosotros se ha encontrado con muchas personas, ¿cierto?, que a lo mejor no hablan bien, pero cuando predican la palabra se transforman y son otras personas. Como lo vemos también, ¿cierto?, en Pedro y Juan. La palabra del Señor dice en Hechos 4, versículo 13, algo clarísimo con respecto a lo que la gente pensaba de ellos. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Se maravillaban, ¿cierto?, de cómo predicaban la palabra del Señor, con esa
autoridad que da el Espíritu Santo. Hombres que eran sin letras, dice, y del vulgo. No letrados, no con grandes estudios, como muchas personas lo tienen, pero el poder que había en ellos era superior. Cuando ellos predicaban, no se convertían 2, se convertían miles. Y personas que no tenían mayor estudio y que eran del vulgo. Entonces, aquí vemos la transformación que hacen las personas, el Espíritu Santo. Cuando usted, ¿cierto?, escuche esta palabra y quiera poder entender, porque muchas personas cuando uno les habla del Señor dicen, sí, yo leo la palabra, pero no la entiendo. No entiendo nada de lo que leo. Y es verdad, no entiende nada. Pero cuando una persona que conoce a Cristo le explica algo que él está leyendo, él dice, realmente me quedó clarito como usted habla. Usted habla clarito de la palabra del Señor. Claro, porque el Señor nos ha dado esa sabiduría, ese entendimiento que viene de parte de Él. Entonces, amado amigo, amado hermano, si usted quiere entender este mensaje, practicarlo en su vida y llevarlo a las demás personas, lo primero que tiene que hacer, tal como se ha expuesto anteriormente, es aceptar a Cristo como su Salvador. Cuando usted dice, Cristo, yo creo que usted resucitó al tercer día. Cristo, yo creo que usted es el Hijo de Dios. Y usted lo acepta como su Salvador, usted es sellado con el poder del Espíritu Santo. Y Él, tal como dice este versículo, le va a abrir sus ojos al entendimiento de la palabra del Señor. Y usted inmediatamente va a leer y va a entender lo que ahí está explicado, porque el Espíritu Santo le va a ir guiando y le va a ir dando el entendimiento necesario para que usted pueda predicar este mensaje y usted pueda explicárselo a sus vecinos, a sus amigos, y es algo maravilloso el poder tener la palabra del Señor, el poder entender la palabra del Señor y poder entenderla principalmente para que haga vida en ustedes, para que haga vida en su familia, en su esposa, en sus hijos, en sus vecinos, familiares, para que esta palabra lo llene a usted y pueda predicar este mensaje maravilloso. La sana doctrina del Señor, el verdadero mensaje que aparece aquí. Y cuando usted verdaderamente entiende esto, lo lleva a la verdad y lo saca del engaño, que podría haber estado ahí usted inmerso por muchos años, a lo mejor, inmerso en un engaño, ¿cierto? Pero cuando usted entiende esta palabra, ¿cierto? Verdaderamente, usted dice, realmente iba por un mal camino. Realmente no entendía la palabra del Señor. Realmente le estaba quitando el privilegio al Dios Todopoderoso. Es por eso, hermano, que cuando uno entiende, cuando a usted se le abren los ojos, ¿cierto? Usted puede darle la gloria al Señor. Y de ahí podemos entender que no podemos hacer nada, si no estamos en oración constante con el Señor. No podemos hacer nada, ¿cierto?, si no estamos en la voluntad del Señor. Tenemos que vivir apegaditos al Señor, tomados de Él, sin soltarnos. Todo consultárselo a Él, dice la palabra. Y nos irá bien. Se nos abrirá el camino. Y podemos ir por la senda correcta. Es eso lo que quiere el Señor para cada uno de ustedes. Por eso, amado hermano, yo lo invito a donde esté usted a aceptar al Señor. Y que ore en su pieza donde esté y dígale, Señor, yo le acepto como mi Salvador. Le acepto y le pido perdón por mis pecados y creo en usted, creo que usted resucitó al tercer día y creo que usted me va a dar el entendimiento para poder comprender lo que dice aquí este mensaje maravilloso. No se va a despegar nunca más de este libro maravilloso donde podemos conocer las maravillas de Dios, las promesas de Dios que tiene para su vida
va a conocer cuál es el talento que usted tiene. O si no, se lo pide al Señor y Él se lo dará. Que Dios le bendiga, que Dios llene de gozo su vida y que Dios trate con usted y con su familia. Gracias por escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús se lo agradezco. Amén y amén. Tú eres un gran Dios, todo es posible contigo. Tú eres un gran Dios, nada es difícil para ti. Hay milagros en tus manos, un toque tuyo me hace nuevo. Hay milagros en tus manos, para ti no hay nada imposible. Tú eres un gran Dios. Tú eres un gran Dios. Todo es posible contigo. Tú eres un gran Dios. Nada es difícil para ti. Hay milagros en tus manos, un toque tuyo me hace nuevo. Hay milagros en tus manos, para ti no hay nada imposible. Tú eres un gran Dios. Tú eres un gran Dios.